Hay un versículo que casi nadie cree, cuando se lo mencionamos, la gente lo entiende, pero no lo creen. Bueno, casi ningún versículo lo logran creer, a menos que lo logren interpretar para su carne, como el rico. Pero un versículo en especial que dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Eso está en Romanos 3:4, ¿no? Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. He conocido personas muy respetuosas, muy amables, que me han dicho que ellos llevan meses sin decir mentiras. Así me han dicho. Ellos están convencidos que llevan meses sin decir mentiras. No días, no horas, sino que llevan meses sin decir una sola mentira. Pero entonces, cuando en la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, ¿qué hacemos con estas personas que dicen que ellos llevan meses sin decir mentiras? Si la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, ¿ellos son la excepción? ¿Ellos son mejores que los demás porque ellos llevan meses sin decir mentiras? ¿Qué es lo que están diciendo al decir que ellos llevan meses sin decir mentiras? Están diciendo que Dios es mentiroso. ¿No se han dado cuenta? La Biblia dice, ¿quién es mentiroso? Todo hombre es mentiroso. ¿Quién es veraz? Dios. Últimamente los cineastas han incursionado en un tema que es espiritual. Ellos lo saben. Ellos saben que se han metido con un tema espiritual. Y en esas películas muestran como si hubiera una realidad paralela. Algo así como una cuarta dimensión. Así muestran. Porque eso es lo que el hombre logra entender. No sé, hay películas como Interestelar. De pronto no sé si la hayan visto. Esa película muestra lo que el ser humano ha descubierto de más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hay una realidad que es espiritual, que nuestros ojos no alcanzan a captar. Nuestros ojos lo que alcanzan a captar es mentira. Por eso dice, todo hombre es mentiroso. Las películas que han hecho metiéndose en esta área espiritual son películas que alcanzan un éxito en taquilla. Una película que fue muy famosa y fue la primera que incursionó en este tema. Bueno, la primera que incursionando se hizo muy famosa fue Matrix. En Matrix, ya algunos conocen, ¿no? Muestra como una realidad paralela. Las personas en esa película muestran que esto que nosotros vemos como una realidad, así podemos ver nuestra mano, la podemos tocar y sentimos, así. Muestran, eso es mentira. La realidad es otra. Sobre esta película ya hemos hablado precisamente cuando tocamos un tema similar. Pero ¿por qué estamos tocando en ese momento ese tema? De que hay en el mundo espiritual existe, pero el ser humano, ¿por qué dice la Biblia que es mentiroso? Llegamos a este tema o a hablar de este tipo de series, de películas. Hay otra que se llama Sin Sajo. No sé si la han visto. Se llama así Sin Sajo, ¿no? Donde hablan de personas que son divergentes. Personas que no miran lo que miran las otras personas. No miran igual que la gran mayoría de las personas. No miran así. Así también han hecho películas así. Personas que se dan cuenta algo está mal. Algo de lo que nos están mostrando como una realidad es una mentira. Entonces, pocas personas logran llegar a tener ese entendimiento. Existe el mundo espiritual. Entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta, efectivamente, nosotros que somos mentirosos. Lo que nosotros llamamos bien, lo que nosotros llamamos mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿De quién está hablando ese versículo? Está hablando de toda la humanidad. Cuando dice la Biblia, todo hombre es mentiroso. Nosotros llamamos verdad lo que no es verdad. Nosotros llamamos mentira lo que no es mentira. Un ejemplo. Precisamente, hoy alguien en uno de los comentarios hizo una pregunta eh, hablando de lo que Satanás nos hace ver como una bondad. Pero la persona que estaba haciendo la pregunta la hacía desde la posición de estar en el engaño. Esa persona me preguntó,
Pero, o sea que decir mentiras, nosotros si vivimos sin decir mentiras, no estaríamos agradando a Dios. Si nosotros vivimos tratando de ser lo más honestos posibles, no estamos agradando a Dios. Si nosotros vivimos tratando de ser fieles, así me hablaba. La persona, ¿cómo empezó a hablar? ¿Cómo empezó a escribirme? Si nosotros tratamos de no decir mentiras, tratamos de no mentir. Cuando se expresó así, me acordé de Romanos capítulo 3 versículo 4. Todo hombre es mentiroso. Dice la Biblia, lo dice la palabra. Nuestro punto de vista, ¿qué dice? Yo ya llevo tantos días, tanto tiempo sin decir mentira. Así dice nuestro punto de vista. Pero cuando miramos la Biblia, todo hombre es mentiroso. Uno de los dos tiene la razón. ¿La palabra de Dios tiene la razón o las personas que creen que no dicen mentiras tienen la razón? ¿Qué le contestamos a esta persona que nos hizo esta pregunta? De si luego a Dios no le gusta que nosotros no digamos mentiras. Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Así dice, ¿cierto? Así dice, ¿no? Satanás engaña al mundo entero. El mundo entero, ¿cómo piensa que es el bien? Piensa que el bien es una mentira típica. Por ejemplo, cuando una persona llega al trabajo y llegó tarde, pero no puede decir que llegó tarde. Porque si dice, no puede decir que llegó tarde porque se quedó dormido, un ejemplo. Entonces la persona se siente avergonzada de decir que llegó tarde porque le cogió el sueño, porque le pueden pasar un memorando. Entonces la persona se trata de justificar diciendo es que había un trancón y había un accidente y se inventa una historia. Se puede inventar una historia de algo que esa persona sabe que no fue así. No hubo trancón. Antes el señor del transporte público le llevó rápido, pero esa persona se levantó tarde. Pero esa persona no va a decir que se levantó tarde. Ahora, puede que alguien sí o no, sí, y se siente mejor que otros porque dijo que no se levantó, que fue que se levantó tarde. Pero muchas personas alguna vez en su vida han dicho una mentira de ese estilo. O de otro estilo, pero han dicho mentiras y se sienten mal. Ay, yo le dije al vigilante, apenas entré al vigilante me hizo tal pregunta. Y yo le dije al vigilante así, 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 porque ¿para qué tengo que decirle a él esto y esto y esto? Pero me siento mal porque dije una mentira. Así muchas personas se expresan, ¿no? Me siento mal porque dije una mentira. Pero ¿por qué la Biblia dice que todo hombre es mentiroso? Cuando le preguntamos a las personas si son pecadoras, ¿qué dicen las personas? Que por supuesto. Dicen así, ¿no? Claro, todos somos pecadores. Así dicen las personas, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo terminó con el pecado. ¿De qué manera? Dice que Él cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Qué dice exactamente en Hebreos capítulo 1, versículo 3? Dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero otra vez recapitulemos. ¿Qué es lo que dice el ser humano? El ser humano, toda la humanidad, ¿qué dice? Todos somos pecadores. Ay, ¿quién va a decir que no es pecado? ¿Usted por qué está hablando así? Todos somos pecadores. Así se expresa el ser humano, ¿cierto? En modo natural. En modo natural es sin conocer el Evangelio. Los versículos que hemos nombrado ahora, Jesús terminó con el pecado. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puso sobre Jesús, echó tras sus espaldas los pecados de todos nosotros. Jesús terminó con el pecado. Esos versículos que hemos nombrado se conocen como versículos de la gracia, que hablan del pecado, que a eso vino Jesús, a cargar el pecado de todos nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las personas han cantado con su boca que Jesús, lo han cantado porque hay un cántico por ahí que han hecho que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando le decimos a las personas la primera parte de esta canción, Cordero de Dios, las personas, sí, que quita el pecado del mundo. La gente lo sabe. Se lo saben de memoria, lo tienen impregnado.
pero no pueden creer lo que están diciendo. Nunca habían reflexionado sobre eso de quién está hablando la Biblia, que hace eso. ¿Qué cosa? De quitar el pecado del mundo. Ni siquiera han reflexionado sobre eso. No pueden. No solamente es que no han reflexionado, es que no pueden. Por eso dice la Biblia, ya entenderán por qué la Biblia dice todo hombre es mentiroso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, ya fue quitado el pecado del mundo. Las personas usando su vista, así como en la película Matrix, usando su vista, pero yo veo pecado. ¿Usted por qué me dice que no? Yo uso mi vista. Al usar mi vista, yo veo que hay pecado en el mundo. ¿Usted por qué me dice que Jesús quitó el pecado del mundo? Si usando la lógica. Es que nada más prenda el noticiero. Y mirando el noticiero, ahora dígame que no hay pecado en el mundo. ¿Cómo va a decir usted que Jesús lo quitó? ¿Qué cosa? El pecado del mundo. ¿Cómo usted va a expresarse así? Vea las noticias, vea los Juegos Olímpicos. No sé si vio la inauguración de los Juegos Olímpicos. El pecado antes cada vez más en el mundo. Así las personas se expresan. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús ya lo quitó. La Biblia dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces las personas que están diciendo, todos somos pecadores, ¿quién va a decir que no? Usted también es pecador. Las personas que se están expresando así, ¿están diciendo la verdad o están diciendo mentiras? ¿Y quién se expresa así? Toda la humanidad se expresa diciendo que Jesús no quitó el pecado del mundo. Cuando una persona dice que es pecadora, está diciendo, sí, yo estoy en el mundo, pero yo soy pecador. Yo estoy en el mundo y yo soy pecador. Entonces yo no puedo decir que Jesús quitó el pecado del mundo, porque yo estoy en el mundo y yo, honestamente, apelan a qué? A la honestidad. Dicen, en nombre de la honestidad, dicen la mentira más cruel. ¿Cuál es la mentira más cruel? Decir que Jesús no quitó el pecado del mundo. ¿Por qué es una mentira cruel? Porque Jesús dio su vida de una manera terrible, lo torturaron de una manera terrible, porque esa era la paga del pecado. Y Jesús experimentó esa tortura. Él la experimentó. ¿Para qué? Está escrito en la Biblia. Ahí veo que escribieron 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Conforme a las escrituras, Él vino para quitar el pecado. Vamos a leer ese versículo tal cual. 1 Corintios, ya que alguien lo escribió, 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí hay dos puntos. Mire lo que el apóstol Pablo dice que él ha enseñado. Y él dice que eso fue lo primero que él recibió. Después de que el apóstol Pablo hace esa claridad, que eso es lo que él enseña y que eso fue lo que él recibió. ¿Qué es lo que dice? Hay dos puntos. Después de esos dos puntos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese es el Nuevo Testamento. De pronto estén viendo la imagen al revés, entonces les parecerá que estoy cogiendo la Biblia al contrario, pero no. Este es el Nuevo Testamento. No sé si ven cuántas páginas son, poquitas, ¿no? Este es el Antiguo Testamento. Logran ver la proporción, ¿no? Tan delgadito el Nuevo, tan grueso el Antiguo. El Antiguo es lo que conocemos como las Escrituras. ¿Y qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él enseña? ¿Qué fue lo que él recibió? El apóstol Pablo está diciendo que conforme a esto, a las Escrituras, era el Antiguo Testamento. Hasta ese momento que el apóstol Pablo habló, estas eran las Escrituras. El Nuevo Testamento todavía no. Estaba únicamente el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo está explicando que estas Escrituras, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, dan testimonio de qué? De que Jesús, como lo dice acá, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a lo que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra Cristo, no aparece la palabra Jesús, pero aquí está. ¿Qué cosa? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados. Lo estamos leyendo. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Conforme a las Escrituras, a lo que conocemos como el Antiguo Testamento,
Cristo murió por nuestros pecados. Pero sal a la calle, pregúntale a las personas si son pecadoras, hasta se van a reír. Ay, esa pregunta que usted me hace, todos somos. ¿Ya entienden por qué en la Biblia dice, todo hombre es mentiroso? En modo natural, cuando decimos en modo natural, es personas que no conocen la Biblia, personas que realmente no la conocen. Van a iglesia, llevan la Biblia bajo el brazo. Ya no, en esta época ya ni siquiera la gente lleva, no sé si se han dado cuenta, pero ya en esta época la gente no lleva la Biblia. ¿Por qué? Porque allá en una pantalla les van a proyectar el versículo. Y la gente dice, no es que yo para qué la traigo, me pesa en el bolso, descubrí que yo no la abro. ¿Por qué no la abro? Porque allá me están proyectando el versículo. Así, las personas ya ni siquiera llevan la Biblia. No sé si se habían dado cuenta. Hace poco alguien nos contó cómo fue a una iglesia. Y cuando empezó, lo invitaron a compartir. Un hermano de nosotros, de la iglesia. Y cuando él estaba compartiendo, le decía, abran la Biblia en tal, pero veía que nadie movía los brazos. Hizo una pregunta. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Nadie levantó la mano. Y se veía. Él dice, quedé estupefacto. No puedo entender cómo hay personas que se hacen llamar cristianos, pero no tienen la Biblia. ¿Van? ¿A qué van? A que les digan cosas lindas, hermosas, pero no van a mirar la palabra de Dios. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos. Una persona que solamente está amparándose en lo que alguien proyectó, está manifestando, yo confío en las personas que me están colocando eso allá en la pantalla. Así sea tu pastor, el que tú tanto quieres, tú tanto amas, respetas, admiras, así sea tu pastor, hay algo más grande que debe haber en tu corazón. En la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes, pero es que yo lo respeto, yo sé que él no se equivoca, yo sé que tú abre la Biblia. Así 1000 veces coloquen versículos, 1000 veces abre tú la Biblia y léelo de tu Biblia. Pero es que necesito gafas. Bueno, entonces ponte gafas. Necesito una lupa, pues lleva una lupa. Pero no te quedes con lo que está ya proyectado. Léelo tú mismo en la Biblia. Si tú lo lees tú mismo en la Biblia, el solo hecho de hacer el ejercicio de buscar hace que cuando tú entre semana te encuentres con un familiar, yo sé que en Mateo, era en Mateo, y tú abres Mateo y buscas y le muestras a tu tío, tu sobrino, tu primo, le vas a mostrar el versículo, porque tú lo leíste de la Biblia, no de una pantalla. El ser humano es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque dice que Jesús no quitó el pecado. No lo leen en la Biblia. Confían en la persona que los haga sentir bien. ¿A quién le creen? Al que los haga sentir felices. Si los hace sentir felices, a ese siguen, ese es mi pastor, tan lindo, tan lindo. Medita sobre esta pregunta. ¿Eres o no eres pecador? La Biblia dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Ten claro eso. La Biblia dice que Jesús a eso vino. Cuando una persona dice que cree en Jesús, cree en la obra que Él hizo. ¿Qué es creer en Jesús? Creer que Jesús quitó el pecado del mundo. La persona que no cree que Jesús quitó el pecado del mundo, no cree en Jesús. Dice la palabra Jesús, pero es el Jesús de su imaginación. Sí, porque mi Señor, Él va a permitir que a mí me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en el colegio, que me vaya bien. Estás hablando como el hombre rico. El hombre rico tuvo todos sus bienes en su vida. El hombre rico, ese es el Dios que la gente quiere. Saben, bíblicamente aparece ese Dios de la prosperidad económica. Dios que da todo, 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 que todo lo que tú quieres te salga bien. Tu carro, tu casa. ¿Sabe cómo se llama? Baal. Cuando tú dices Dios, pero cuando tú dices Jesús, pero cuando tú consideras que eres pecador, tú no estás teniendo a Jesús. Al verdadero Jesús no lo tienes, al verdadero Jesús no lo tienes. Estás mencionando a Baal. Porque eso es lo que tienes en tu corazón, a Baal. Disculpa lo que te estoy diciendo. Es importante que tú sepas por qué eres mentiroso, por qué eres mentirosa, por qué la Biblia dice que tú eres mentiroso, por qué la Biblia dice que todos somos mentirosos. Porque todos en modo natural, sin considerar la Biblia, quitando la Biblia decimos, somos pecadores. Si abrimos la Biblia, Jesús quitó el pecado del mundo, Jesús terminó con el pecado, Jesús echó tras sus espaldas, Dios echó tras las espaldas de Jesús todos nuestros pecados. Jesús terminó con el pecado. Con la Biblia abierta, ves a Jesús. Con la Biblia cerrada, a tu imaginación. Todos somos pecadores.
¿Ya entiendes por qué la Biblia dice que todo hombre es mentiroso? Todos nosotros en modo natural. Vamos a leer un último versículo ya para terminar. Creo que me pasé. Qué pena, disculpen. Ya vamos a terminar. Vamos a leer el último versículo. Estamos en 1 Corintios. Vamos al capítulo 2, el versículo 14. Ya que estamos en 1 Corintios, miremos ese versículo ya para terminar. Hemos nombrado mucho en el hombre en modo natural. Aquí la Biblia habla el hombre natural. Vamos a leer ese versículo. Proverbios capítulo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya entiendes por qué en la Biblia dice que todos nosotros somos mentirosos? En modo natural, nosotros, sin tener el Espíritu de Dios no es eso que te hicieron sentir cuando tú sentiste frío en la punta de los dedos, sentiste como un estremecimiento. Todo eso se logra con hipnosis, técnicas de programación neurolingüística, técnicas de histeria colectiva, técnica de manipulación de masas, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas para que tú hagas lo que las otras personas quieren que tú hagas. Y en esos lugares siempre, siempre piden algo. No sé si te has dado cuenta. Siempre al final de hacerte sentir bien, de hacerte sentir, de llevarte a un concierto, tocarte una música hermosa, una música fea, no, hermosa. A tu punto de vista es hermosa, pero tu punto de vista es mentiroso. Con tu punto de vista tú dices, ay, es que yo alabando a Dios, yo siento su presencia. Eso no es alabar a Dios. Si tú dices que eres pecador, aún conociendo los versículos de la gracia, que Jesús quitó el pecado del mundo. Si tú sigues diciendo que eres pecador, aún conociendo estos versículos, no estás alabando a Dios, estás pisoteando la sangre de Cristo. Eso no lo enseñan en las que se conocen como iglesias. ¿Por qué no lo enseñan? Porque ellos no conocen eso, porque lo que dice aquí este versículo que leímos, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ay, pero yo una vez me caí, yo temblé. Ya te explicamos cómo sucede eso. En la Biblia dice, Dios les envía un poder engañoso para que creara la mentira. ¿Dónde dice eso? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto no aprobaron qué cosa, la verdad. No se dieron cuenta que eran mentirosos, como no se dieron cuenta que eran mentirosos, siguieron confiando en ellos mismos. Pero la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué has seguido creyendo en lo que a ti te parece? Si todo hombre es mentiroso y en el día de hoy, algo que ha quedado claro para la gran mayoría es por qué la Biblia dice que todos somos mentirosos. Espero que puedas reflexionar sobre esto que hemos considerado el día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos permites de poder escudriñar tu palabra, meditar en tu palabra. Las que no son iglesias hacen sentir como hijos de Dios a las personas que van a sus congregaciones. Delante tuyo no son iglesias, pero delante de la sociedad, delante de los hombres, filtrando por las emociones, por la música tan hermosa, filtrando por lo que la gente siente, llama mi iglesia, mi pastor, así. Pero cuando miramos, hablando con las personas sobre la obra que hizo Jesús de quitar el pecado del mundo, las personas dicen exactamente lo contrario. Esos lugares que llaman iglesia son de personas, reunión de personas que están pisoteando la sangre de Cristo, pero lo más curioso, esas son personas que creen que son cristianas. No en vano dice en Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero. Las personas lo que están hablando sin darse cuenta suena hermoso, suena lindo, pero es mentira. La verdad es que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Pero el ser humano a qué ha creído? A la mentira. Ten misericordia a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que puedan recibir la salvación. Hoy algunas personas habrán recibido la salvación. Quienes no la han recibido, permite que sigan escuchando porque la fe viene por el oír. Y no el oír a cualquier persona que se haga llamar pastor. Oír a un justo. Más que todos los pastores y supuestos apóstoles del mundo, bíblicamente, más que eso, espiritualmente, en el mundo espiritual, es un justo. La gran mayoría de los que están aquí conectados son justos.
Permite, Padre, que tampoco callen el Evangelio, sino que lo anuncien en todo momento a través de los medios de comunicación, ya sea por audio, video, como sea. Permite que todos los justos, que los que ya han recibido la salvación, anuncien este Evangelio. El mundo está ansioso y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Si los hijos de Dios callan, las piedras tendrían que hablar. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado. Gracias, Dios. Nos has permitido escuchar la palabra y los hermanos y los invitados, las personas que hoy escucharon por primera vez, tuvieron un privilegio. Escuchar el corazón de Dios, escuchar la obra de nuestro Señor Jesucristo, escuchar el Evangelio. Quienes lo logren recibir son salvos. Quienes no, tengan paciencia. Fruto del Espíritu de la paciencia. Tengan paciencia. Por algo han llegado a este perfil. No ha sido una coincidencia. Todos los días tenemos cita a la misma hora. Nos vemos mañana a la hora en punto, a la misma hora, todos los días. Nos vemos, no faltes. Chao.